Hola, ¿qué tal? De nuevo en un encuentro de aprendizaje mutuo y me he encontrado a lo largo de toda esta experiencia con ustedes de información muy valiosa, no solamente para este tema en particular, sino de la realidad que se vive tema a tema en sus empleos, los profesionales en ventas. Entonces creo que ha sido muy rico la conversación que también les he estado aportando en las entrevistas. Y bueno, hoy me corresponde, como siempre, en la cápsula, introducir datos importantes, referencias del texto para que tengan una visión más completa de lo que se plantea en función de la gestión de ventas. Y hoy, específicamente, vamos a dedicarle un rato a conversar sobre los procesos de capacitación en ventas. ¿Qué son? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué es importante? ¿Y qué ha pasado con toda la evolución de los años 80 para acá? Toda la evolución que ha tenido de una manera tan pragmática y que ya hemos aprendido en las otras clases que todo ha sido el eje principal de la transformación, ha sido el cliente. Entonces, yo voy a compartir pantalla para empezar con la presentación. Perfecto. Bueno, les decía que al igual que otros temas que hemos estado abordando, el tema de la capacitación se convierte en una decisión del gerente de ventas vital para el éxito de los objetivos de la empresa. Es una gran labor, una gran responsabilidad, porque no solamente tiene que ver con la cantidad de información o el conocimiento que va a aportar cualquier proceso de capacitación, sino que en sus manos, en las manos del gerente, se está poniendo una gran cantidad de recursos financieros para potenciar las ganancias de la empresa. Entonces es una doble responsabilidad. O sea, el gerente de ventas prácticamente tiene que tener una gran visión para utilizar los recursos de la mejor manera y que finalmente le vengan a nutrir a su equipo de ventas el, digamos, el objetivo para el cual están siendo, digamos, ellos llamados a la empresa. Dentro de la literatura me encontré esta frase importante del profesional, del ejecutivo Robert Brodo, que es vicepresidente ejecutivo de Advantage Learning Solutions, y me pareció importante porque habla de precisamente esta transformación que ha tenido el gerente de ventas o la gestión de ventas a nivel mundial y que habla también de esa responsabilidad que se tiene en esa transformación. Entonces, él mencionaba que antes, en esta frase que él cita, ¿verdad? Habla de un gerente de ventas que antes solamente necesitaba moverse en función de la disciplina. O sea, decir, bueno, esta es la disciplina de ventas, estos son los conceptos y hacia allá vamos todos, como un compartir técnica más que crear empatía con los clientes para generar y suplir la necesidad. Em, y entonces se da esa transformación y hoy los gerentes de ventas, como lo hemos visto a lo largo de las clases, se convierten en coach. ¿Y coach, para qué? Bueno, para precisamente cumplir con los objetivos y apoyar a su fuerza de ventas, apoyarla en la línea de cumplir los objetivos. Y bueno, como el gerente de ventas es la cabeza de toda una cadena que empuja el logro de los recursos financieros, el logro de ganancias para la empresa. Entonces, esta persona se tiene que convertir en una persona formada desde el ámbito del liderazgo. Y él, con su formación, va a apoyar a todos los ejecutivos de ventas para que también se conviertan en líderes en su línea del proceso. Entonces, ¿por qué es importante que él se forme también, que haya una buena capacitación en liderazgo específicamente? Bueno, porque con esa visión va a impulsar las habilidades y las competencias de su equipo, va a entender cuáles son esas habilidades blandas que requiere una persona, dos o tres de su equipo para poder cumplir los objetivos. También es importante
que ellos aprendan a administrar las técnicas de manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque se mueven en función de una meta en un plazo determinado para cumplir sus objetivos. Entonces, las técnicas de administración del tiempo también son vitales para ellos y saber utilizar, bueno, con el líder que les está mostrando cómo hacerlo es más que importante. Además, otro aspecto es la retroalimentación. No se logra avanzar en un proceso, en ninguna meta, si no tenemos la retroalimentación de nuestro líder. Y en eso también tienen que ser formados, además para empoderar a su fuerza de ventas, porque no, cuando tenemos una fuerza de ventas distribuida a lo largo del país, más de 100 personas de vendedores, y además, no sé, 15 líderes de esos 100 vendedores, tenemos que buscar cómo empoderarlos, cómo hacer que ellos se apropien de su meta y puedan trabajar solos. Y bueno, por supuesto, tener ciertos periodos de retroalimentación, pero esa preparación en liderazgo nos va a permitir empoderarlos y además ayudarles a manejar conflictos, porque día a día van a enfrentarse en la negociación, van a enfrentarse a la negociación no solo con clientes, sino con los mismos compañeros de la empresa para poder finalmente cumplir con los objetivos. Y luego también esta nueva capacitación en liderazgo hacia el líder ayuda a olfatear lo sensible que se está convirtiendo el entorno. Las personas hoy son otras, como lo hemos visto al principio, son otros consumidores, son otros clientes, a propósito de todo lo que el contexto nos está empujando a hacer. Entonces, los convierte en personas más sensibles y hace que esta sensibilidad baje a sus equipos de trabajo. Cuando hablamos de cuál es la importancia, consideré importante irse a la definición que está ¿verdad? La Chavenato en el 2007 y habla de que la capacitación, todo este proceso, al final termina en donar, digamos, dotar de habilidades y competencias a las personas que están trabajando en la venta. ¿Para qué? Para que cumplan de una manera eficiente con los objetivos definidos. Si quisiéramos hablar de la importancia, es que si no se da un proceso planificado y sistematizado de capacitación a la fuerza de ventas, los objetivos no van a ser efectivos y eficientes, por supuesto, porque lo que queremos con la eficiencia es cada vez tener un costo, ¿verdad? Que sea un costo que sea eficiente significa que finalmente lo que usted está invirtiendo estás dando rédito. Entonces, esa es la mayor, si uno quisiera hablar de la importancia, eso es lo importante. En la capacitación descansa la efectividad propiamente del logro de los objetivos. Pero bueno, si quisiéramos apuntar más específicamente al cómo, ¿cómo puedo yo hacer que este proceso de capacitación, si nos vamos a convertir en gerente de ventas, cómo puedo hacer que este proceso que yo voy a construir sea efectivo? La literatura nos recomienda a Jerry Rosen en su libro Performance Based Sales Training y dice en 5 pasos, bueno, él da más pasos, pero a mí me pareció importante destacar estos. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Bueno, que sea pertinente. Ser pertinente es primero hacer un sondeo de qué es lo que está ocurriendo en el mercado, de qué es lo que está ocurriendo con la empresa en el mercado y qué es lo que está ocurriendo con mi fuerza de ventas. Todos los acontecimientos que ocurran alrededor de estos 3 espectros me van a decir a mí cuál es el tipo de capacitación que yo requiero crear para mi fuerza de ventas. Además, debemos de tener otro punto que señala el autor, es que tiene que estar vinculado al desempeño. Y es lo que mencionaba, o sea, si nosotros ya estamos haciendo una retroalimentación de los ejecutivos en el año en el que se ha planificado, entonces, y el desempeño no va muy bien, entonces la capacitación también tiene que estar vinculado a mejorar ese desempeño. Tiene que ser una capacitación que motive al personal. Recordemos que algunos expertos han hablado y reiterado que el tema de la motivación en ventas es vital. Y no solamente para que en su relación con el cliente pues haya un positivismo que logre metas y objetivos, sino que también dentro de sus equipos de trabajo, o sea, sus compañeros de ventas, se sientan cómodos, se sientan motivados
Y así tiene que ser la capacitación, como un paso de todo este proceso. Además, no podemos dejar por fuera la evaluación. Siempre tiene que evaluarse al final del proceso cómo fue esa capacitación y entonces la capacitación tiene que ser considerada como un elemento que sea fácil de medir. Y ya vamos a ver más adelante cómo hacer esa medición. Y bueno, importante que también haya una medición en función del retorno de inversión, el ROI, que es el costo. O sea, tiene que haber una relación de toda la energía, de todos los recursos que yo estoy poniendo en la capacitación. ¿Qué me dice eso en función del costo? ¿Hay un retorno de inversión? También lo vamos a ver más adelante. Ok. Y como efectivamente lo que se quiere con todo lo que estamos poniendo en la capacitación, lo que se quiere es buscar el éxito en tema de ventas, ¿verdad? Nuestro departamento de ventas siempre va a buscar que cualquier tarea que hagamos tiene que asegurar el éxito de nuestro objetivo. Y el objetivo, vuelvo a reiterar, ¿cuál va a ser? Es generar ganancias para la corporación. Entonces, no podemos jugarnos el chance de que estos esfuerzos de capacitación sean pasajeras, sean sin programación, no sean sistemáticas. Entonces, hay una anécdota que menciona la literatura y específicamente el libro del cual se basa este curso y habla de una historia en Nueva York Centro. Ustedes sabrán que ahí en las calles hay muchos artistas, pintores, músicos, cantantes, malabaristas, y entonces se encuentra un turista caminando y se acerca a un artista, a un pintor que estaba ahí ejerciendo su libre práctica cultural, y entonces le pregunta, ¿cómo puedo llegar a Carnegie Hall? Y él le responde, practique, practique, practique. Me gusta la analogía porque el artista, primero contarles que Carnegie Hall es un espacio de conciertos, un lugar de conciertos muy famoso en Nueva York, que no solamente por su infraestructura llama la atención y a la gente le gusta ir a acudir a este lugar para tomar fotografías, sino porque adentro se congregan artistas de gran renombre. Entonces, el artista que estaba en la calle le contesta al que pregunta en función de cómo puedo llegar como artista. No le contesta como turista caminando para ir a tomar la fotografía. Al final, la expresión de practique, practique, practique tiene relación a que si usted quiere verse en ese lugar como concertista, tiene que practicar su especialidad. ¿Y cómo practicamos desde la venta la especialidad? Bueno, hay varios programas o hay varias formas y empezamos por la inducción a la empresa. Esta capacitación inicial no puede faltar cuando estamos formando gente nueva, gente que va a formar o va a llegar a nuestro equipo. Este programa inicial de inducción es básico para continuar, introduciendo al nuevo personal a la cultura, al conocimiento del producto, a la estructura de la empresa. Esa es una forma para lograr el éxito en la capacitación. Y luego están los programas continuos para mejorar habilidades. Ya lo decían algo, el entrevistado, y van a ver otro que les traigo, que efectivamente el gerente de ventas va a detectar en determinado contexto y en determinado ejecutivo cuáles van a necesitar reforzar habilidades. Y esas habilidades, pues, tienen que estar basadas en los pasos del proceso de ventas, ¿verdad? No solamente es buscar el prospecto, atender el prospecto hasta el proceso termina en cierre de ventas. ¿Cómo cierro una venta? Entonces, esas capacitaciones para desarrollar habilidades en todo este proceso, tiene que darle seguimiento el gerente de ventas y tiene que tener un plan de capacitación específico. Y bueno, y también tenemos que capacitarnos a nuestra fuerza de ventas en tecnología. Todos los días cambia. Cada vez hay más herramientas que permiten a nuestra fuerza de ventas trabajar con mayor agilidad, em, obtener información y conocimiento de mayor peso para el proceso de ventas. Entonces hay que capacitarlos en tecnología. La meta siempre en todo el proceso de ventas es asegurarnos ese éxito. Y como lo decía el turista de Nueva York, ¿cómo lo logramos? Practicando, practicando, practicando. Desde la inducción hasta todo el proceso de contexto, los cambios que se dan en el entorno. Y llegamos a un punto interesante, porque
Hay decisiones, ya una vez que tenemos identificadas cuáles son esas necesidades, después del proceso de inducción, cuáles son esas necesidades que tiene nuestro equipo de ventas o nuestra función de ventas en la empresa, tenemos que tomar algunas decisiones. Y bueno, vamos a, por ejemplo, ¿quiénes son esos capacitadores que vamos a escoger para el proceso? Son de nuestro staff de ventas, personas que tienen una evaluación en desempeño superior para los que no tienen un desempeño tan estratégico. ¿Van a ser ellos los instructores o va a ser parte del staff de la organización en materia legal, en materia de mercadeo, o vamos a hacer una contratación de expertos externos? Esas decisiones, cada una tiene sus ventajas y además cada una tiene un objetivo. Esa decisión va a depender de lo que esté ocurriendo en la empresa. Otra decisión es saber si vamos a hacer una instrucción grupal o individual. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente las grupales van enfocadas a una situación particular y la individual puede ser que esté muy vinculada al desempeño. Luego, otra decisión importante tiene que ver con elementos o técnicas que yo voy a recurrir para este proceso particular de capacitación. Y bueno, la literatura habla de métodos tradicionales, pero a mí me encantan porque vamos a tener una invitada en este momento que nos cuente cómo se utilizan en ciertos sectores industriales, o mejor dicho, del negocio, estos mecanismos, ¿verdad? Que son los simuladores, el del juego de roles, el mentoring, ¿verdad? Que son los webinars y el intranet, son elementos que se suman a técnicas tradicionales y que, bueno, por ejemplo, los webinars en, en pandemia vinieron a jugar un rol importante porque el no estar, al limitarnos la parte presencial, los webinars vinieron a ser un instrumento de capacitación fundamental. Entonces, no lo cito como uno tradicional, sino algo como algo alineado a todo el contexto. Y también otra decisión es saber a dónde voy a ejecutar esta decisión. En un hotel, lo voy a hacer en la misma empresa o lo voy a hacer al aire libre, porque eso va a depender. Pero bueno, voy a compartirles una conversación que tuve en unos 15 minutos con una profesional en el mercadeo que ha sido directora de ventas de muchas empresas de turismo. Su sector ha sido turismo y recientemente se ha incorporado a una multinacional en donde ejerce otras funciones, pero resume mucho el tema de la decisión de cómo capacitarse y por qué capacitarse. En este momento vamos a compartir. Hola, bueno, para continuar con el aprendizaje del tema de capacitación en la fuerza de ventas, quisiera poner un ejemplo a partir de alguien que conozco y que tiene más de 20 años en experiencia en la gerencia de ventas, y lo más rico de esta conversación va a ser que ella ha trabajado en el sector turismo, pero también ha ejercido en diferentes áreas del sector turismo. Entonces, le doy la bienvenida a Jerry Soto. Muchas gracias por estar acá. Muchísimo gusto, un placer para nosotros, para mí y para ustedes, que sea de aprovechamiento lo que voy a compartirles. Claro. Y bueno, básicamente lo que quería que nos dijeras desde tu experiencia y propiamente en el proceso de capacitación de ventas, en esas transiciones y esos cambios que has tenido en las diferentes empresas, liderando la parte comercial y liderando fuerza de ventas, tal vez como un ejemplo que nos digas cuál es esa importancia que tiene la capacitación para las fuerzas de ventas, cuál es el valor que tiene. Bueno, primero que todo, buenas tardes y bienvenidos a este momentito de charla, de compartirles un poco mi experiencia. Trabajé aproximadamente unos 25 años en el área de aviación y turismo. Mis inicios fueron con líneas aéreas. En aquel tiempo operaba una línea aérea que se llamaba Mexicana Aviación, que tenía mucho tiempo de operar tanto en México como en Costa Rica. Y pues bueno, tuve la oportunidad de trabajar en esa área, arrancando desde cero, que es súper importante, ¿verdad? Entonces no tenía mucho conocimiento de la aviación. Y lo más importante y lo que me quedó grabado cuando tuve mi primera
capacitación en México. Su sede de capacitación estaba en México DF y en Guadalajara. Me acuerdo que el capacitador nos dijo, usted va a vender un asiento de avión, que es lo más difícil de vender. ¿Por qué? Porque vamos a vender un espacio en un avión para que el cliente o la persona sea trasladada de un lugar a otro. Y él nos decía, ¿por qué es difícil? Porque cualquier avión vende un espacio, un asiento para que usted pueda trasladarse de un lugar a otro, internacional o nacionalmente. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo arrancando desde cero, recuerdo importantísimo, eso fue el inicio de muchos cursos y muchas capacitaciones, porque las líneas aéreas tenemos por obligación, bueno, en ese tiempo tenían por obligación cierto número de capacitaciones, cierto número de exámenes que usted tenía que pasar para que inclusive poder crecer dentro de la compañía y tener las herramientas necesarias para que usted pudiera dar un excelente servicio y, bueno, finalmente generar una venta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba con vender el asiento? Nos decía, bueno, vender un asiento es súper fácil, pero lo puede vender cualquier aerolínea. ¿Qué hacemos nosotros diferentes o qué herramientas necesito yo o necesitan los vendedores para poder vender ese asiento? Entonces empezamos a pensar, bueno, de ahí, ¿qué necesitamos? Que el asiento sea confortable, que el espacio sea apto para las personas, que no peguen las rodillas con el asiento de adelante, que la comida sea caliente, porque el vuelo en ese tiempo era a las 7 de la mañana, entonces que el desayuno estuviera caliente, que si venían de regreso de México para San José, pues tuvieran su cobijita, que la luz fuera la correcta, que la azafata o la aeromoza o el servicio a bordo fuera excelente. En aquellos tiempos se daba inclusive, era cuando se podía dar licor y se daban licores nacionales. Entonces imagínate un costarricense viniendo desde mucho tiempo, estar fuera en el país y que le ofrecieran guaro cacique, eso era, aunque no hubiera tomado, ese era el momento. Entonces la línea aérea no solo vendía el asiento, que era lo básico, sino era todos los servicios adicionales, la capacitación que yo tenía que recibir para poder ofrecer los servicios adicionales alrededor de mi espacio en el avión. ¿Qué hacía eso? Bueno, de ahí nos fogueaban, perdonen la palabra, nos capacitaban para poder yo dar respuestas certeras, respuestas convincentes y poder debatir obviamente con la competencia, que eso es otra historia. Pero entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, nos capacitábamos, hacíamos roleplay, ¿verdad? Que era, yo era, usted era el cliente y yo era el vendedor. Entonces después nos pasábamos porque también yo tenía que sentirme como cliente, ¿verdad? ¿Qué haría yo para comprar un asiento? ¿O qué necesitaría? ¿O qué me gustaría? Bueno, de repente alguien decía, no me interesa el desayuno, pero quiero el cafecito que sea de Costa Rica. Entonces, era ese montón de capacitaciones que recibíamos, la retroalimentación era súper importante. ¿Por qué? Porque acordémonos que en ese tiempo en Mexicana volaba, no sé, por decirte algo, 15 destinos internacionales. Entonces, cuando llegas a capacitar a 15 personas de mercados diferentes, tenés culturas, idiomas, tenés mercados diferentes y culturas y idiosincrasias inclusive diferentes. De repente para el argentino decía, no, yo quiero cuando viaje Mexicana que mi pedazo de carne sea perfecto. Para los costarricenses no, para el costarricense era el desayuno caliente y el café bolio, el café brit o el café rey, el que fuera en ese momento. Entonces, la capacitación es súper importante para la fuerza de ventas porque son las que nos dan las herramientas para poder vender o realizar un servicio, digamos, al cliente, ¿verdad? Tengo que tener el conocimiento adecuado, tengo que conocer el mercado, tengo que conocer mi producto, tengo que conocer las debilidades y las fortalezas, porque en aquel tiempo, por ejemplo, competíamos con LAXA, que LAXA era la línea aérea costarricense. Entonces, ¿cómo yo decirle a un tico que no viaje con LAXA, pero que viaje con Mexicana? Bueno, y siéntase mexicano desde que usted está en el aeropuerto de Costa Rica, ¿verdad? Obviamente competíamos no solo en precios, sino en el servicio era más o menos, ¿verdad? Pero entonces tenías que tener la capacitación clara y tenías que tener inclusive el empoderamiento para poder decir, tienes que bajar con Mexicana para que te des cuenta de la diferencia que podemos hacer cuando estás viajando en el espacio aéreo que es internacional. Eso es súper importante. Me has hablado de dos cosas y quiero que agregues algo que comentábamos fuera de conversación ahora hace un rato. Me hablaste de capacitación en el producto y ahorita en la parte del mercado, de conocer el sector y el mercado. Habíamos hablado de un tercero que me parece importante, que era el de la
las habilidades? O sea, ¿qué consideras? ¿Cómo más bien te capacitaron a vos o qué enfoque te daban en este mismo ejemplo? Porque sé que durante otros empleos también has trabajado capacitaciones, pero no sé si en este ejemplo o en general, las Bueno, habilidades. importante. Bueno, hoy oía un mensaje de un video de Facundo Cabral. Cuando usted se apasiona por lo que hace, ya usted no le llama trabajo. Entonces, las líneas aéreas en aquellos tiempos trataban de capacitar a la gente, entonces usted empieza a respirar, a oler, a sentir y a vivir, pero te forman para que usted tenga esa experiencia. ¿Cómo yo conocía mi producto? Vamos a empezar. Las capacitaciones, una que fue inolvidable, que fue como 2 años después, ¿verdad? Nos llevaron a los simuladores. Entonces, nosotros Muy bien. entramos a los simuladores, entonces nos metían en una cajita, es una cajita que está suspendida, entraba y estaban los 2 pilotos, ¿verdad? Entonces, ellos están practicando. Entonces, era en ese tiempo Mexicana, asociado con Aeroméxico, iba a empezar a volar a Madrid. Entonces, nos metían de 5 en 5 y decían, ok, vamos a despegar del DF y vamos a aterrizar en Madrid, o vamos a aterrizar en Holanda, o vamos a aterrizar en Inglaterra. Entonces, conocer desde ahí el producto, eso por una parte. Entonces ya uno se siente en la cabina y es súper emocionante. Pero no solo eso, sino que además nos llevaban a donde estaban los hangares y nos decían, obviamente algo muy básico, ¿por qué Mexicana es la línea aérea que tiene un 99% de seguridad? Ok, ¿qué revisamos? Bueno, los aleros, usted escucha las azafatas cuando dan los avisos, usted escucha cuando cierran la puerta, cuando prenden las luces significa eso, cuando el piloto dice esto. Nos empezaron a enseñar a grosso modo cómo funcionaba el avión y el servicio desde tierra. Entonces eso te da en realidad la oportunidad de conocer tu producto a manera general. Ya no era que vendía un asiento, sino cada vez que yo me sentaba, yo le decía, bueno, nosotros tenemos un avión que es un Boeing 767 que le caben 167 personas, de las cuales hay 14 que son en clase ejecutiva, hay, no sé, por decir 120 atrás y se guardan 25 para emergencia. Entonces, empezás a conocer tu producto y cuando vas a vender tu producto estás completamente empapada, ¿verdad? De qué tipo de llantas se utilizan. Bueno, muchas veces nos enseñaron dónde se carga el combustible, no es gasolina, ¿verdad? Dónde se carga el combustible, cuánto se le echa al combustible, dónde va el combustible. Entonces, ese tipo de cosas, la capacitación no era solo del servicio para yo poder vender, sino a manera general, cómo yo conocía mi producto para poder venderlo. Excelente. Bueno, y una pregunta, la otra pregunta que te tenía, que no puedo obviar, es que ahora que estás en una empresa apoyando más bien el tema del servicio, es otra visión que es importante que quisiera que compartieras con los muchachos y las muchachas, y es básicamente ya desde Argeri Soto como clienta o como impulsadora de servicio al cliente, ¿cómo te das cuenta que el vendedor no está comprometido en temas de comprometido, no ha pasado por un proceso de capacitación y sensibilización del producto o servicio que vende? Bueno, aquí hago un comentario que es súper curioso, no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando usted trabaja en ventas y en servicio al cliente, cuando usted trabaja en eso, cuando usted tiene la oportunidad de pasarse de cerca, a veces somos muy exigentes, porque yo digo, bueno, cuando yo estaba de este lado, yo sabía A, B, C y D. Entonces, cuando yo estoy en hacer al cliente, yo quisiera que la persona que me va a atender sepa A, B, C y D. Ahora, desde el lado del cliente, vamos a ver, es súper importante la seguridad, el tono de voz, no titubear, el respeto, la empatía, la habilidad que tiene la persona para comunicarse, para responderme, la seguridad. Hay gente que se queda, ¿verdad? Porque está como tarareando en su cerebro a ver en qué parte ubica algo que no sabe. Y ya uno automáticamente lo siente. Empatía, ¿verdad? Cuando estamos hablando en la compañía donde estoy yo trabajando ahora, no es mi departamento, pero aún así recibí una capacitación. Cuando hablamos de productos tecnológicos, tenemos que ser muy empáticos. ¿Por qué? Porque el producto tecnológico, digamos que lo compró una persona que es de avanzada edad y no tiene la misma habilidad que tienen los jóvenes de ahora. Entonces usted tiene que escuchar al cliente. Y tal vez escucharlo para decirle, no, es el botoncito rojo, no, es el botoncito verde, ahora es stripper, ahora escuche, ahora grave.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy del área, del otro lado de la acera, yo lo puedo manejar o yo lo puedo observar y puedo, inclusive, yo hago preguntas capciosas a veces, tal vez con la intención de que la persona aprenda, ¿verdad? Entonces yo digo, Claro. bueno, y si estripo el rojo y se apaga, entonces se quedan así, ¿verdad? Híjole, no, yo solo estoy preguntando, no lo estoy haciendo. No, pero no, yo solo quiero saber qué pasa. Pero inmediatamente puede que te respondan, no, estripe el rojo, pero entonces vamos a tardar más en reiniciar. Entonces, inmediatamente una respuesta de parte de la persona que me está atendiendo, súper importante para uno. Para mí, las respuestas claras, seguras y directas, e inclusive que digan, eso no lo sé, pero déjeme, voy a consultarlo. Porque igual no podemos saberlo todo, ¿verdad? Exacto. Hay gente que tiene tal vez más conocimientos no sé, en dispositivos eléctricos, por decir algo. ¿Y qué pasa? Hasta en esto nosotros debemos de ser honestos. Quiero y es súper importante. Nunca engañar al cliente. A mí me gusta ser tratado como un cliente que me digan la verdad. No me engañen ni me den a torillo como el dedo, como decimos los costarricenses. No, tienen que ser sinceros y directos. Como le digo, algo tan sencillo. Mire, en este momento no le tengo la respuesta certera, pero déjeme averiguar. Entonces ya usted se queda tranquila, digo, ok, no la sabe, yo me voy a esperar. Entonces, ese tipo de cosas del otro lado, miren, el tono de voz es súper importante. No estoy hablando de que si grito o no, es el tono de voz. Sí, se hace así, de tal y tal manera. O no, es incorrecta su apreciación porque trabajamos y hacemos las cosas de esta manera. Eso ayuda mucho a que el cliente confíe en lo que usted está haciendo. Y ante todo, como les digo, para mí es importante la capacitación continua. ¿Por qué? La tecnología, los mercados, todo, dicen donde yo trabajo que lo único permanente es el cambio. Entonces, esto cambia todos los días. Entonces, tenemos que estarnos capacitando, investigando, averiguando. Ahora, cosas certeras, ¿verdad? Y cosas, obviamente, que me permitan a mí dar un excelente servicio. Y yo como cliente, pues eso es lo mínimo que puedo esperar. Claro, claro. Excelente, Argeri. Te cuento que con este cierre y la palabra del cambio, hacemos un ligamen con otra entrevista que había hecho otro experto porque hablaba exactamente de esto. En el tema de ventas, hay que prenderse mucho del cambio, seguir investigando y bueno, seguirse preparando. Terminamos con esto. Más bien, te agradezco un Bueno, montón. no, con muchísimo gusto para decirles que tengan un lindo día. Gracias. Perfecto. Vamos a volver a donde quedamos. Y retomando un poquito, porque estuvo bastante rica la conversación y era un ejemplo que quería traerles principalmente porque hablamos de un sector de la industria bastante, vamos a ver, que tiene que estar sometida constantemente a los cambios. Y ven qué interesante cómo incluso ella habla de que el proceso de la simulación o el proceso de llevarlos a ellos, que son los que venden en una oficina, en un escritorio, llevarlos a un simulador para ver cómo se siente estar aterrizando, todo eso motiva al personal. Entonces vean que hasta escoger la técnica en la capacitación va a generar resultados positivos, ¿verdad? Entonces hay que ser muy cuidadoso en todo este proceso. Para continuar, otro de los aspectos es que al personal nunca se le va no se van a lograr los mismos resultados si usted no le cuenta para qué es la capacitación. Hay que sensibilizarlo, hay que motivarlo antes de someterlo a este proceso de capacitación. Si bien es cierto, va a ser como dicen, un touchdown, como intento planificarlo cuando finalmente termine, porque siempre genera cambios importantes la capacitación, siempre hay que prepararlos. Y esa preparación va a ayudar a que el éxito del proceso sea el que usted anda buscando. Entonces es un paso que no podemos olvidar. No podemos dejar pasar que hay una gran relevancia en el coaching. Que un gerente de ventas se sienta coach va a ayudar no solamente a la relación que tiene con su fuerza de ventas, sino a la que ellos mismos vayan a ejecutar con sus clientes. Y entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Aquí cito algunos, porque si hay un trabajo de coaching efectivo, va a generar esa confianza entre el gerente de ventas y el vendedor.
ese sitio de confianza, perdón, ese espacio de confianza, ese clima de confianza, luego se va a trasladar, por supuesto, en un empoderamiento para colocar productos y servicios. Además, en el coaching hay se extrae conocimiento por supuesto, del experto hacia el ejecutivo de ventas que no se puede desaprovechar. Se genera una disposición de aprendizaje muy linda y además hay un desarrollo de habilidades para transmitir conocimiento. Como les digo, solamente hacerlo desde el gerente de ventas le ayuda a ese ejecutivo a transmitirlo propiamente al cliente. Y bueno, como muy bien lo decía Argeri, el tema de la empatía es vital. Si nosotros en el coaching logramos esa empatía con nuestros vendedores, no nos cabe la menor duda de que lo van a lograr con los clientes. Bueno, y al principio hablaba del retorno de inversión. Esto es, vamos a ver, las empresas invierten gran cantidad de dinero. Decía un dato en la literatura que hay empresas que invierten 300 millones en la gestión comercial, millones de dólares, y un 10% es propiamente capacitación para las fuerzas de ventas. Entonces, hay un reconocimiento importante de que hay que invertir en capacitación. Y nosotros, como gerentes de ventas, tenemos que tomar en cuenta que ese dinero tiene que tener un retorno. ¿Cómo hacemos para leer si en la evaluación fue efectiva o no efectiva ese dinero que la empresa nos dio para capacitar? Bueno, la literatura menciona 4 mecanismos y habla de un tema de reacción, cómo está reaccionando nuestra fuerza de ventas después de haber recibido la capacitación, y aquí habla de sentimientos. Me gustó mucho como cuando Argeri mencionaba que las aerolíneas llevaban a las personas que iban a vender su producto a que finalmente respiraran aerolínea, ¿verdad? Eso significa ponerse la camiseta y amar ese espacio de trabajo. Entonces, ¿cómo son esos sentimientos hacia la empresa, hacia el producto específicamente? Luego, otra manera de medirlo es cuánto aprendieron. Y ahí ya habrá algunos tests para determinar si el conocimiento al que fueron expuestos caló en ellos, y podríamos ver específicamente todo ese conocimiento al que ellos expusieron y hacer un tipo de quiz o un test, ¿verdad? También otra manera de evaluar es ver el comportamiento. ¿Cambió el comportamiento de las personas después? Y se hace un pretest antes, se hace un pretest y luego se compagina con un test para ver si el comportamiento a lo largo de un tiempo determinado pues cambió. Y bueno, el tema de resultados, que eso habla específicamente del desempeño. Si vemos un cambio en el desempeño de la persona, si fue una capacitación individual o grupalmente vemos una mejora, significa que hay un retorno de inversión que tuvo impacto. Y eso pues nos permite, también nos da una carta frente a la empresa, frente a los dueños de la empresa, que nos va a funcionar no solamente para nuestra imagen, sino para nuestros logros. Me gustó, para ir cerrando, una frase que incluía el libro, que viene a confirmar que esto de la capacitación no puede ser algo pasajero, sino que tiene que ser constante. Y lo decía nuestra invitada también. Y ya sabemos por qué tiene que ser constante. Porque el cliente es el que va cambiando. Si nosotros como vendedores fuimos sofisticados, no ha sido que somos sofisticados porque nos gustó, es porque el cliente es el que va marcando esa sofisticación. Entonces, eso significa que la actualización es la que nos va a mantener vivos en el mercado. Digamos, si estamos hablando del mar con la cabeza afuera, nos va a mantener todavía flotando y respirando. Si nosotros no logramos una actualización constante en nuestro equipo de ventas, pues nos podemos hundir. Y bueno, para concluir, cerrar con lo que Argeri mencionaba también del tema cultural. Y ese es el reto de empresas, como bien lo decía ella, mexicana, y ella ahora que trabaja en la parte de Amazon. Las empresas globales tienen que preparar a sus equipos de ventas en temas de dónde, en qué países, con qué países voy a interactuar, con qué nacionalidades voy a estar yo conversando. El personal de ventas tiene que
digamos, que se dedica evidentemente a este servicio global, tiene que tener en cuenta cuáles son las costumbres de los clientes a los cuales se van a ir enfrentando. Y bueno, vamos a terminar. Básicamente, esto es lo que les traía para el día de hoy. Espero que complemente el aprendizaje y que ustedes hayan también hecho la lectura en detalle, porque venían muchos tips, muchas tablas que nos daban insumos para hacer lectura de la efectividad de la capacitación y además de los procesos que se siguen en capacitación. De verdad ha sido un gusto y espero que estos dos invitados que he traído a alimentar más el conocimiento, pues también haya sido de valor para ustedes, chicos y chicas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.